Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de los Doppelgangers. Es un término alemán que significa doble andante. Está entre el mito germánico y la psicología moderna. Representan una de las figuras más enigmáticas del folclore y la literatura universal. Estas identidades o entidades descritas como réplica exacta de personas vivas han sido asociadas históricamente con presagios de muerte, conflictos morales y manifestaciones de lo sobrenatural. Desde las sagas nórdicas hasta las teorías de la física cuántica, el concepto del doble ha evolucionado reflejando tanto miedos ancestrales como interrogantes contemporáneos sobre la identidad humana. El origen etimológico y el contexto cultural, raíces lingüísticas y los primeros registros. La palabra Doppelganger se compone de Doppel, que significa doble, y Ganger, andante, acuñada originalmente como Doppelganger por el escritor romántico Jean Paul en su novela Sieberkas en el 1796. Aunque su uso inicial se limitaba a la literatura, el término se popularizó en el siglo XIX gracias a obras como El lado oscuro de la naturaleza de 1848 de Catherine Crower, que difundió leyendas germánicas en el mundo angloparlante. Paralelismo en otras culturas. El concepto de un doble maligno no es exclusivo, obviamente, de Alemania. En la mitología nórdica, los Vortigern son espíritus que anticipan las acciones de una persona, mientras que en Finlandia los Eternen se consideran proyecciones astrales. El antiguo Egipto creía en el Ka, un doble espiritual que acompañaba al individuo en vida y lo guiaba al más allá. Estas variantes culturales subrayan una preocupación universal por la dualidad humana. Representación en mitología y folclore. Augurios de muerte y desgracia. En tradiciones germánicas, ver tu propio doppelganger se interpretaba como un presagio de muerte inminente. Los relatos medievales narran como figuras como el rey Oscar I de Suecia encontraron a sus dobles poco antes de fallecer. La creencia extendida por estos seres no solo anunciaban el deceso, sino que podían suplantar a la persona original corrompiendo su alma. Conexión con la brujería y el ocultismo. Durante la caza de brujas en la Europa medieval, se acusaba a las mujeres de enviar sus dobles llamados fets para cometer actos malignos. Este pretexto justificó persecuciones como registran los juicios de Salem, donde testigos declararon ver copias espectrales de las acusadas. La Iglesia Católica asoció el fenómeno de la bilocación atribuida a santos como Alfonso María Ligorio, aunque en contextos heréticos se consideraba obra demoníaca. Doppelgangers en la literatura y la cultura popular. El romanticismo y la exploración de la dualidad. Autores como Eta Hoffmann, Los elixires del diablo en 1815 y Edgar Allan Poe, William Wilson en 1839 utilizaron el doble para simbolizar la lucha entre el bien y el mal dentro del individuo. En el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1886, Robert Louis Stevenson llevó esta idea al extremo, mostrando cómo la represión social puede fracturar la psique. Adaptaciones cinematográficas y digitales. En el cine, películas como El estudiante de Praga en 1913 y Vértigo en 1958 de Hitchcock exploraron el tema, mientras que series como Dark, el 2017 y el 2020, lo integraron en tramas de viajes temporales. La era digital ha reinventado el concepto a través de cibergemelos, avatares que replican el comportamiento humano en redes sociales, y de deepfake, cuestionando los límites de la identidad virtual.
explicaciones científicas y psicológicas, trastornos neurológicos y perceptivos. Casos documentados en revistas médicas vinculan los avistamientos de los doppelganger con condiciones como eutocoscopía, un trastorno neurológico donde el paciente percibe su propio cuerpo desde fuera, lesiones en el giro angular derecho del cerebro, responsable de la integración sensorial, pueden provocar estas alucinaciones. El síndrome de Capgras y otras psicopatologías. El síndrome de Capgras, creencia de que los seres queridos han sido reemplazados por impostores. Comparte mecanismos cognitivos con el mito del doble. Estudios de la Universidad de Oxford sugieren que ambos fenómenos surgen de una desconexión entre el reconocimiento facial y la respuesta emocional, posiblemente causada por daños en la amígdala cerebral. Evolución del concepto en la era contemporánea. Doppelgangers en la física cuántica. Teóricos como Michio Kaku, conocido porque sale harto en televisión, han especulado sobre la existencia de dobles cuánticos en universos paralelos, inspirados en la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett. Aunque no comprobada, esta idea ha permeado la ciencia ficción, como en la serie Frank en 2008-2013, donde personajes interactúan con sus alternativas dimensionales, implicaciones éticas y sociales. El auge de la inteligencia artificial plantea dilemas similares a los mitos antiguos. En el año 2023, una empresa subcoreana lanzó Digital Twins, un servicio que crea avatares 3D basados en datos biométricos, suscitando debates sobre la propiedad de la identidad digital y los riesgos de suplantación. Conclusión entonces, el doble como espejo de la condición humana. Los doppelgangers, más allá de su arraigo en el terror folclórico, encarnan interrogantes profundas sobre la autenticidad y la integridad del yo. Mientras la neurología atribuye estos fenómenos a fallos en la percepción, su persistencia en la cultura revela una necesidad de confrontar las facetas ocultas de la psique, como observó Carl Jung. El encuentro con el doble es un encuentro con la sombra, esa parte de nosotros mismos que rechazamos reconocer. En un mundo donde la tecnología desafía los límites de la identidad, estos mitos siguen siendo un recordatorio de que quizás el verdadero misterio no está en el doble, sino en aquel que lo contempla. Bueno, amigos míos, llegado a este punto, espero te haya gustado este vídeo. Si es así, dale un me gusta. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos pronto. Chao.